Hola gente, voy a hacer la última actualización de los árboles plantados en arena de gato, que son estos 3 pisardi y un chopo que tengo aquí debajo para ponerlo después, y os cuento cómo me fue. Bueno, voy a quitar de aquí el perillo este con sus raíces por ahí debajo para que se vea mejor. Este estaba plantado en Atapulgita, que era la roja. El problema que tuve con los con los 3 de arena de gato fue el pH, que como era muy básico lo tuve que acidificar echando vinagre en cada riego, por lo menos los primeros, digamos, 4 meses. Luego ya no, parece que ya se neutralizó bastante y fue suficiente, ya no lo pedía tanto. Lo que sentía cuando el suelo era básico es que crecían muy pequeñitas, sin fuerza y con carencias. En cuanto empecé a usar el vinagre, las carencias desaparecieron y ya empezaron a funcionar igual que habían funcionado el año pasado. En agosto, hacia el 15 de agosto, les pegué un tajo aquí y aquí, vamos, los dejé peladinos, porque me iba de vacaciones, entonces para que no se me secaran, que tuvieran menos transpiración, y volvieron a brotar y brotaron todo esto. Estamos a 20 de septiembre, viernes 20 de septiembre. De septiembre, sí, claro, de octubre ya. Y si me dejan los coches, y este lo podé aquí y aquí, me echo estos tiros hasta ahora 20 de octubre. Y este otro lo podé aquí. Esta zona la mantuve pinzada porque no quiero que crezca. Lo podé aquí y he hecho también este tiro nuevo, estos tiros nuevos. Este llega ya hasta el techo. Los otros, cuando lo podé, ya llegaban casi también hasta el techo, o sea que crecieron 2 veces esto. Y este pequeño, que estaba en turba, sin arena de gato, pues fijaos que es más pequeño, tiene un año menos y tiene la misma altura, ¿vale? Y también lo podé de la misma manera. Este al principio le costó un poco más arrancar, aunque no tenía la tapulgita, no tenía excusa, le costó un poco más arrancar, pero una vez arrancó ya, este tiro es desde el 15-20 de agosto a 20 de octubre. Entonces, ¿por qué os los enseño? Pues para deciros eso, que al final, a ver, la composición, digamos, la estructura de la tierra me gusta, porque no se apelmaza, filtra bien, me gusta, pero tuvo ese problema con el pH, así que no voy a recomendar plantar en arena de gato, en Atapulgita ni sepiolita. Atapulgita, sepiolita. Lo sustituyo con ahora un coche con la correa. De momento voy a mantenerme en la turba con leca, con arlita. En cuanto al mantenimiento de humedad, yo no noté que cambiara mucho entre solo la turba o mezclado, o sea que deben tener aproximadamente la misma retención de agua. No noté nada. El otro, que estaba en arena de gato, era este, que bueno, ya creció una vez hasta el techo de la ventana y ahora en la segunda parte ya creció menos. No estuvo sano en todo el año, estuvo siempre con que si unas veces era mosca, otras veces era pulgón, otras veces un hongo, y entonces no estuvo nada sano este año. En el patio de luces la gente tiene plantas y las tiene de esa manera, y cada vez que pongo un árbol en el patio de luces lo pierdo. Bueno, no lo pierdo del todo, pero vamos, sufre. Entonces, ahora lo que voy a hacer es llevármelos ya al pueblo para cultivarlos allí de manera tranquila, sin mirar para ellos, como tengo los demás. Aparte que ocupan muchísimo aquí en la ventana.
Entonces voy a cortarles por aquí para transportarlos, y porque ya acabaron de crecer. Aquí todavía están creciendo, ¿vale? Pero ya están acabando. Lo ideal, bajo mi punto de vista, es dejarlos. Tienen su estructura del año, sus hojas funcionales todavía, falta un mes para que las tiren. Así que debería quedármelo tal cual, cogiendo energías lo que queda de temporada. Pero eso, como los tengo que meter en el coche y ocupan y estorban, pues voy a quitarles un pedazo. A ver, voy a quitarles solo un pedazo para poder transportarlos, porque si no... Porque yo lo... Bueno, este se queda así, recortáis. Este lado también hay que quitarle. Aquí. Y con esto pues tendrá que almacenar para el año. Este así de grande mola mucho, pero no puede quedarse así de grande. Esto y esto. Y este, sí, este podría llevarlo así tal cual. Aunque ya está, este sí que está medio otoñando. Tiene sana la parte de arriba, voy a dejarlo. Y este voy a quitarle un pedazo de arriba. Me da pena porque es donde más hojas tiene. No, pero no puedo. Por ahí. Por aquí. Y por aquí. Y este por aquí, que no quiero que coja fuerza. Y así se quedan. Y nada más. Resumen, arenas de gato no, pero no por cuestión de estructura del terreno ni nada de eso, sino simplemente por el pH. A lo mejor en otro tipo de árbol que no necesite acidez van mejor, pero estos, al ser rojos y necesitar hierro, en ese momento ya sabes que van a necesitar un pH bajo en el terreno. Cuando lo medí, creo que andaba por el 8,5 el pH. En cuanto eché el vinagre, pues ya lo neutralizó bastante, hacia el 6 y pico, 7 casi. Bueno, eso es todo. Espero que os resulte útil la información. Chao, chao.